con nuestro saludo de siempre, caluroso y amistoso con todas las personas que nos escuchan, nos sintonizan, nos ven por las redes sociales y por los diferentes medios de difusión electrónicos que nos trae la tecnología moderna. Hoy, martes 28 de febrero de 2023, último día del segundo mes del año 23, nos reunimos en esta jornada virtual para reconstruir el episodio número 284 de la serie que realiza la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación en torno al conflicto armado en Colombia y la reconstrucción de sus eventos. Para el caso de hoy hemos tomado el secuestro, cautiverio y liberación de 3 contratistas estadounidenses que cayeron en poder de las FARC en la zona rural del departamento de Guaviare, cuando al parecer la aeronave en que viajaban fue derribada por los terroristas, aunque la versión de ellos es que la aeronave tuvo una falla mecánica y tuvieron que aterrizar de emergencia y ahí fueron secuestrados por las FARC. Fue un hecho que conmovió al mundo, pero desde la óptica estratégica fue el peor error que cometieron las FARC, porque unos años antes habían asesinado a tres indigenistas en Arauca y ya habían provocado la reacción de Estados Unidos, máxime que el día que ocurrió el atentado contra las Torres Gemelas en Nueva York y el Pentágono en Washington, los terroristas, alias el Mono Jojoy y alias Raúl Reyes, exteriorizaron ante los medios de comunicación que era el día más feliz de sus vidas y que todo lo que fuera estadounidense en Colombia sería declarado objetivo militar de las FARC. Había habido una doble moral del gobierno de Estados Unidos frente a las FARC la década anterior, cuando a pesar de tener un grueso prontuario y unas pruebas muy profundas, el embajador Frechet negaba a rajatabla que las FARC estuvieran vinculadas en el narcotráfico. Pero, oh sorpresa, cuando ocurrieron estos hechos, el Departamento de Estado liberó todos esos documentos y apareció que desde hacía más de 20 años el Departamento de Estado y la CIA y otros organismos de inteligencia le hacían seguimiento a las FARC por narcotráfico y al poco tiempo la inteligencia de Estados Unidos ayudó a la captura del terrorista Ovidio Palmera alias Simón Trinidad en territorio ecuatoriano. Entonces son una serie de eventos que se van sumando y que hacen que el rol, la dinámica y la situación de la guerra en Colombia haya cambiado hasta cuando llegamos a la operación Jaque y acciones subsiguientes. Adelante, mi coronel Vicencio. Vicencio. Parece que le cayó la señal, mi coronel González. Mi coronel, a partir de la aparición de las cuadrillas de las FARC en los departamentos del Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guainía y Guaviare, este grupo narcoterrorista ha perpetrado innumerables actos criminales. Allí los fascinerosos han constituido una importante retaguardia estratégica para los autodenominados bloques oriental y sur de las FARC. Podemos ver y escuchar el video que nuestra Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación resalta en su programa institucional la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, del drama de las víctimas de la agresión narcoterrorista del comunismo contra nuestro país, los habitantes de nuestras regiones y en general en toda nuestra nación, en este caso específico las regiones de Orinoquía y Amazonía, donde se estructuraron inicialmente el proyecto general del Partido Comunista para proyectar la toma del poder.
Digamos, mi coronel. ¿Quiénes son los autores intelectuales y materiales del atroz asesinato de un suboficial del Ejército de Colombia, un contratista estadounidense y el secuestro de 3 contratistas durante 5 largos años? Bueno, los autores intelectuales de ese crimen son estos 3 bandidos que están en la foto. Fabián Ramírez, que era el segundo del bloque sur y era el enlace de todas las actividades criminales, y un delincuente con un prontuario impresionante. No hay una acción del bloque sur contra Colombia desde la década, finales de la década del 90 hasta la supuesta desmovilización de este grupo narcoterrorista en el cual este delincuente no haya estado relacionado. Además de sus hermanos, todos eran bandidos de la FARC. El otro es el Gago Joaquín Gómez, un delincuente que estudió en Rusia, enviado por el Partido Comunista, y que luego fue colocado como docente en la Universidad Surcolombiana en Florencia, y allí se dedicó a reclutar jóvenes hasta que ya no podía ocultar su militancia terrorista y terminó de cabecilla del bloque sur de las FARC, y fue siempre el jefe directo de este delincuente, Fabián Ramírez, y entre los dos planearon todos los crímenes que cometieron estas cuadrillas en los departamentos de Putumayo, Caquetá, Oriente de Nariño, sur del Cauca, sur del Huila, con extensión al Guaviare. Y el otro delincuente que aparece en la foto, que ya fue eliminado por ellos mismos en una vendetta de narcos, es este criminal, alias el Paisa, Hernán Darío Saldarriaga, alias el Paisa. Este sujeto fue traqueto del cartel de Medellín con Pablo Escobar, y luego se integró a las redes internacionales de tráfico de armas de las FARC y estuvo preso un tiempo porque lo cogieron con un cargamento de armas de Jamaica, pero pronto salió por los acuerdos del señor Betancourt y se integró a las FARC ya en forma abierta, y llegó a ser el cabecilla de la cuadrilla Teófilo Forero, responsable de los peores crímenes como el asesinato de unos concejales en Rivera Huila, que ayer tranquilamente dijeron que sí, que ellos lo han hecho, pero no pasa nada. Fue el responsable del atentado en el Club del Nogal, fue el responsable de varios intentos de asesinato del presidente Uribe, del asesinato de 2 gobernadores en Caquetá, y la lista sigue de los crímenes que cometió este delincuente. Entonces, los 3 delincuentes, los 3 terroristas son los responsables de esa acción criminal. Adelante, mi coronel González. Mi coronel, en la emisión 284 de nuestro programa diario de reconstrucción de la memoria histórica, abordaremos algunos apartes de la violencia multiforme sucedidos en la Amazonía y la Orinoquía colombiana, en contra de una aeronave que al parecer fue derribada por los narcoterroristas de las cuadrillas Teófilo Forero de las FARC, donde luego de haber sobrevivido sus ocupantes fueron asesinados a sangre fría un suboficial colombiano con miras a un post-control terrorista de la nación. En este orden de ideas, ¿cuál es el contexto general del libro titulado Lejos del Infierno, escrito por los norteamericanos secuestrados después de haber sido liberado por las fuerzas militares? Bueno, sí, mi coronel, como usted menciona algunos hechos ahí, estos son los 3 contratistas que vemos en la pantalla: Mark González, Kate Stenzel y Tom Howes. Los 3 trabajaban para el Departamento de Estado de los Estados Unidos con unas aeronaves de reconocimiento y de levantamiento de cartas específicas exactas de las zonas que posteriormente vendrían a fumigar en un acuerdo que se estaba desarrollando entre los 2 gobiernos. Naturalmente, para las FARC y para los cómplices de ellos como Rafael Correa, esto era muy duro porque esta acción les estaba destruyendo en tierra
el recurso, la fuente de recursos para la financiación del terrorismo. Y resulta que estos tres señores salieron el 12 de febrero muy temprano del aeropuerto El Dorado a bordo de una aeronave de reconocimiento técnico y aerofotografías, y iban los tres que vemos en la foto, más otro señor también de nacionalidad estadounidense, que era el encargado de el manejo técnico del auxiliar de vuelo, dijéramos, de los tres contratistas, y un sargento del ejército colombiano que participaba en el reconocimiento para luego hacer los respectivos documentos de inteligencia y de trabajo donde se debía fumigar. Ellos dicen en su libro Out of Captivity, que fue traducido al español como Lejos del Infierno, que cuando la nave fue derribada fueron rodeados por terroristas de la cuadrilla 14 y de la Teófilo Forero, la FARC, porque la nave pues tuvo que aterrizar en algún claro de la selva ya que tenía problemas en un motor y era un pequeño avión Cessna que no tiene mucha capacidad, y frente pues a aeronaves de mayor calado, de mayor potencia. Entonces, estando en tierra, lo rodearon los bandidos de las FARC y una que se llamaba, o le decían Sonia la Pilosa, que después cayó en un combate con el ejército, que era la compañera sentimental de alias El Paisa, sin ninguna compasión ordenó fusilar al sargento colombiano y al contratista americano. ¿Cuál fue la razón? En la caída del avión, el golpe contra la tierra, ellos quedaron heridos y parece que tenían problemas en la columna vertebral y no podían caminar. Entonces, para no cargarlos, para no complicarse en el movimiento que significaba llevarlos por entre la selva, los fusilaron a sangre fría ahí al lado del avión, y ellos pues vieron cómo asesinaban a sus compañeros y cómo lo llevaban al infierno de 1967 días continuos de secuestro. Esto es un crimen de guerra, es un hecho abominable que ni por imaginación lo menciona el informe de la Comisión de la Verdad. Entonces, de ahí en adelante, pues se desarrolla el secuestro y ellos lo relatan en su memoria, en sus vivencias, y finalmente cuentan cómo ocurrió la operación Jaque y cómo están ya en Estados Unidos en los primeros días de su liberación, reunidos nuevamente con sus familias. Ese es el contexto general del libro. ¿Cuáles fueron los rasgos característicos más resaltantes del secuestro de los tres contratistas estadounidenses condensados en un escrito de la revista Semana? Bueno, y a ver qué está molestando esto. Bueno, la revista Semana tituló en uno de sus apartes La Odisea de los Tres Gringos, y resaltó que era un avión Cessna 208 y describió quién era cada uno. Kay Stenzel era analista de sistemas, Tomás Hoves era un piloto veterano de la guerra antidrogas en Colombia y en Afganistán, había estado en los dos países, y Mark González era un procesador de imágenes. O sea, como se ve, no eran ningunos agentes de la CIA, sino eran funcionarios que trabajaban en aspectos muy técnicos de la aeronavegación. Ellos estaban trabajando naturalmente para el Plan Colombia, que era un acuerdo firmado entre el gobierno colombiano, ya estaba firmado, y el gobierno de Estados Unidos, destinado a erradicar los cultivos ilícitos y, como lo hemos mencionado siempre, los primeros años del Plan Colombia no contemplaban la lucha contra las FARC ni nada que tuviera que ver contra las FARC, sino era exclusivamente contra el narcotráfico, e inclusive, como hemos dicho, la Embajada de Estados Unidos negaba cualquier relación de las FARC con el narcotráfico. Pero ese 12 de febrero, pues ellos iban sobrevolando la zona y tuvieron la falla en el motor. Las FARC dicen que fue un disparo que ellos le hicieron efectivo a la aeronave. Los contratistas dicen que no, que fue que el avión falló. Lo cierto es que el avión cayó. Y ahí
fueron secuestrados. Entonces ocurrió lo que ya dijimos que cuentan ellos en el libro, del asesinato del sargento Alcides Cruz y del estadounidense Tomás Yanis, que fue el otro que cayeron vivos ahí, pero heridos. Y cuando los identificaron que eran ciudadanos estadounidenses, inmediatamente dijeron que eran miembros de la CIA, que eran espías que los estaban siguiendo. Y por ese motivo terminaron secuestrados durante 1967 días. De ellos no se sabía mayor cosa hasta cuando hubo la primera prueba de supervivencia y cuando de manera extraña, porque sigue siendo extraña, las FARC liberaron a Luis Eladio Pérez, a quien Alfonso Cano le dijo clara y directamente al señor Jorge Enrique Botero que lo han secuestrado para fusilarlo por unos malos manejos que había hecho supuestamente en la gobernación de Nariño cuando fue gobernador. Y el señor Pérez salió y hablaba más que un bobo cuando aparece. Todo el tiempo vivía sindicando a las fuerzas militares y al ejército, en particular de incapacidad. Decía que lo pasaron por varios departamentos y que nunca se encontró con un soldado, y criticaba al gobierno de Uribe porque no se le arrodillaba a los bandidos. Y finalmente en el pacto FARC-Santos, o durante el pacto FARC-Santos, terminó de embajador en Venezuela y cobrando una multimillonaria demanda que le puso al Estado. Y como ya hemos dicho, extrañamente, los tribunales departamentales siempre niegan las pretensiones, y cuando llega el Consejo de Estado o al Consejo que tiene que, o a la entidad que tiene que resolver eso, curiosamente ocurre un milagro y en todas esas demandas sale condenado el Estado colombiano. También otro que contó la historia de lo que estaba pasando con ellos fue el intendente de la policía, Frank Pinchao, que se escapó del cautiverio y fue encontrado por sus compañeros de la Policía Nacional en las selvas del Guaviare, y dio un testimonio que sigue siendo aterrador y conmovedor. Entonces la revista Semana inicialmente lo que hizo fue señalar que cómo cayeron secuestrados y que los acusaban de espías. Mi coronel, antes de continuar, ¿cuáles son los antecedentes tácticos, estratégicos y políticos más resaltantes del secuestro y cautiverio por narcoterroristas de las FARC de los 3 contratistas estadounidenses en febrero del 2003 en el departamento del Guaviare, rescatados tras más de 6 años de secuestro en la sonada Operación Jaque de las Fuerzas Militares en julio del 2008? Bueno, estamos hablando que esto ocurre en febrero de 2003, el 12 de febrero de 2003. Las conversaciones de Pastrana con las FARC en el Caguán habían terminado en agosto del 2002, es decir, 6, 7 meses antes de que esto ocurriera. No había transcurrido mucho tiempo. O sea, el gobierno de Álvaro Uribe llevaba 6 meses de ejercicio. Se estaba iniciando a conocer en el país la propuesta de seguridad democrática, cómo era que se iba a contrarrestar la agresión terrorista y cuál era la nueva dinámica que tenían las fuerzas militares de Colombia, con un remozamiento del Plan Colombia. E inclusive, si recordamos, por esos días fue que se inició también la guerra de Irak, Segunda Guerra de Irak, la intervención de Estados Unidos y algunos países de la OTAN en Irak para derrocar a Saddam Hussein. Y fue muy común, o fue muy sonada la frase del presidente Uribe cuando le dijo a Bush que le mandara alguito de lo que le sobraba en Irak para combatir el terrorismo en Colombia. Entonces, la seguridad democrática comenzó a calar muchísimo en un país que estaba afectado, que en el solo último año de gobierno de Pastrana, según las cifras oficiales de datos estadísticos, indicaban que han salido 15.000 millones de dólares del país porque muchos empresarios y propietarios de distintos activos de la vida colombiana consideraban que ya el país estaba a punto de caer en manos de las FARC.
Entonces se iniciaba la seguridad democrática y se recuperaba la confianza inversionista y las entidades calificadoras de riesgo estaban revisando ya cómo calificar a Colombia, que había caído en un nivel muy bajo, producto de la debilidad de carácter del señor Pastrana y su equipo de gobierno. En esos mismos días había ocurrido también el secuestro de la señora Ingrid Betancourt y Clara Rojas, muy sonado por la terquedad de la señora Ingrid, que se veía presidente de Colombia y que tenían que cederle los helicópteros de las fuerzas militares para hacer campaña política, lo cual es ilegal y ningún comandante lo puede hacer. Pero ella, con su terquedad, se fue por vía terrestre y ahí fue secuestrada por las FARC. Entonces, otro trofeo para estos bandidos, pero de paso fue la salvación para muchos de los señores que estaban secuestrados, que eran dirigentes políticos, a quienes iban a fusilar las FARC, y así lo habían escrito, lo han dicho, porque los investigaban por supuestos malos manejos administrativos del presupuesto regional, pero ahí entonces consideraron varias cosas, como la liberación de varios soldados que estaban en poder del Mono Jojoy, y cambiaron el tercio y dijeron que a esos dirigentes políticos había que cambiarlos por terroristas presos. También había ocurrido, no hacía mucho, el secuestro de la aeronave de Aires en Neiva y el aterrizaje forzado en la vía El Lobo-Neiva, en la carretera entre Neiva y El Lobo, con el secuestro del congresista Hechen, que también causó revuelo nacional, pero las FARC ya le estaban apuntando a los dirigentes políticos, porque el Mono Jojoy lo dijo abiertamente: esta guerra se resuelve el día que le duela a la burguesía y que sientan que la guerra es con ellos y no solamente con los pobres. Es la frase muy reiterativa del Mono Jojoy. También había ocurrido 5 días antes el atentado terrorista en el Club El Nogal contra la dirigencia política y económica del país. Y ahí pues estaba coincidencialmente, pero el atentado no era contra ella, ni tenía, parece que ni siquiera tenía la información del delincuente que lo hizo. La señora que en ese momento era ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, pero claro, pues ella, como todo político, aprovechó para decir que era el atentado contra ella, pero en lo que se ha esclarecido, el atentado era contra el Club El Dogal, contra el sitio donde se reunían los dirigentes políticos y sociales y económicos del país, y a una hora en que hubiera mucha gente, más o menos las 7 de la noche, en que había gente haciendo deporte, otros en las salas de esparcimiento del club, otros estaban comiendo, otros estaban llegando, otros estaban saliendo, las familias se han reunido, y el objetivo era asesinar a mucha gente en un atentado terrorista típico de los musulmanes extremistas, y ya las FARC estaban haciendo lo mismo. Entonces ocurrió 5 días antes del secuestro de estos señores. Y unos años antes había ocurrido, ya lo mencionamos, el asesinato de los 3 indigenistas, con la burla del Mono Jojoy, que la sanción que les había puesto era que aprendieran a leer y escribir los bandidos que han cometido ese crimen. Porque el hermano del Mono Jojoy lo negó varias veces hasta que las intercepciones de inteligencia militar publicadas en los medios de comunicación no le dejaron otro camino a Jojoy que reconocerlo. Inclusive hay un audio que lo publicó la inteligencia, en el cual le pega un regaño terrible el Mono Jojoy al hermano y le dice que deje de decir pendejadas, que ya todo el mundo lo sabe, que reconozca y que le diga dónde los asesinó y por qué los asesinó y quién fue el responsable, porque la presión internacional es grande contra las FARC. Se estaba fortaleciendo el Plan Colombia. El señor Pastrana ha sido muy hábil en eludir la responsabilidad de su falta de carácter y su falta de estrategia, diciendo que fue que Tiro Fijo no le cumplió la palabra y que él fortaleció el Plan Colombia y que él fue el cerebro. Y eso es una absoluta mentira. El Plan Colombia es una imposición de Estados Unidos a Colombia ante el aumento del narcotráfico y ante el asesinato de los 3 indigenistas y las declaraciones del Mono Jojoy y de Raúl Reyes con ocasión del atentado terrorista del 11 de septiembre por parte de Al Qaeda contra Estados Unidos, porque ya se entendió, más unos documentos que se le han incautado a otros bandidos en las selvas del
Guaviare y del Amazonas, en los que quedaba claro que las FARC estaban teniendo contactos con terroristas del Medio Oriente y con ETA y con IRA. ETA de España, IRA de Inglaterra, del Reino Unido. También había como antecedente muy resaltable de ese momento la liberación de más de 200 soldados secuestrados que estaban concentrados por el Mono Jojoy cerca a la Julia Meta, allá en la Macarena, exactamente. Y los tenían ahí en unas jaulas y se hizo viral el video en que el Mono Jojoy, rozagante y con un vientre voluminoso, se sube en una tarima y con su aspecto grotesco que tenía, les dice que la guerra viene para las ciudades, que los deja libres, que van a quedar libres, y que nos pillamos en las ciudades porque aquí en el monte solo van a quedar las dantas, los micos y los jaguares. Y anuncia que la guerra viene contra los ciudadanos locales, los urbanos. Y por esos mismos días es cuando la terrorista holandesa Tania Niemeyer comienza a cometer actos delictivos aquí en Bogotá y termina yéndose para el monte porque ya estaba a punto de ser capturada. Entre tanto, seguía ese trabajo clandestino y a veces no tan clandestino en el exterior de una cantidad de redes integradas por familiares de estos delincuentes, por miembros del Partido Comunista, por sindicalistas de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos que militaban en las FARC y estaban infiltrados en esa organización, y por propagandistas criminales regados por el mundo. Entonces, como vemos, hay todo un contexto, un conjunto de acciones, y este hecho no ocurre aisladamente, sino que hace parte de todo un entramado delictivo contra Colombia. Y para éxito en el terreno de las FARC, el avión o fue derribado o cayó por una falla mecánica, pero lo cierto es que los 3 contratistas quedaron como un trofeo para la negociación de la liberación de los secuestrados y presionar más al gobierno del presidente Uribe, que les decía desde el primer día lo mismo. Estamos dispuestos a hablar con ustedes, pero sin show, sin espectáculo, sin terroristas armados, y nos podemos reunir en una escuela de una vereda, 5 delegados de ustedes, 5 de nosotros, ponemos la seguridad alrededor y ahí sin ningún espectáculo acordamos la paz. Y obviamente eso no les servía a los bandidos. Entonces comenzaron a pedir a Pradera y a Florida que les desmilitarizaran esa zona, que había que negociar un acuerdo de canje permanente en que cada vez que cayera un terrorista ellos puedan secuestrar un militar o un dirigente político, y entonces se eternizaba ese intercambio de, como llamaban ellos, disque prisioneros de guerra. Adelante, mi coronel. Perdón, faltaba una. Y para rematar, fue capturado en Quito, Ecuador, el terrorista Simón Trinidad, días después, porque él estaba haciendo parte de un negocio de narcotráfico y a la vez de la liberación de los 13 terroristas, de los 13 estadounidenses. Y el señor Jorge Enrique Botero viajó hasta Estados Unidos, donde le hicieron el juicio, y publicó una serie de videos y de audios y hasta un libro en el cual lo llama dizque el hombre de hierro. Y entonces pues eso generó más suspicacias acerca de cuál era el supuesto trabajo periodístico de Botero y su relación con las FARC. Ahora sí. ¿Por qué el entonces presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, señaló a los periodistas Holman Morris y Jorge Enrique Botero como cómplices de la FARC? Bueno, pues aquí vemos la foto en su momento del entonces presidente Uribe y lo que él dijo. Dijo que el señor Jorge Enrique Botero, que es este, y el señor Holman Morris, que fue un funcionario muy conocido en la época del gobierno de Petro en la alcaldía de Bogotá, porque puso el canal Capital al servicio del terrorismo. Si ustedes recuerdan los 4 años de la alcaldía de Petro, el canal Capital, que lo financiábamos o lo financiamos los bogotanos con los impuestos, se dedicó fue a reconstruir todas las acciones criminales de las FARC y el ELN y el M-19
como si se tratara de hechos de beneficio social y de culpa del Estado colombiano. Y los concejales de Bogotá y la Procuraduría y todo el mundo miró para otro lado y fueron 4 años de propaganda terrorista dirigida por el señor Holman Morris a favor de Petro y sus delincuentes en el Canal Capital, pagado por los recursos de los bogotanos. Entonces, por eso el presidente Uribe lo señaló que se escudaba en la condición de periodistas para ser permisivo y cómplice con el terrorismo. Esa es una frase del presidente Uribe. Lo grave es que en los computadores de Raúl Reyes sale mencionado varias veces el señor Morris, inclusive en unas comunicaciones con Raúl Reyes, en la cual le dice explícitamente que él está coordinando con la Embajada de Francia para que se haga el despliegue mediático más importante de lo que está haciendo el embajador para que se libere a Ingrid Betancourt, y da a entender que su línea de pensamiento es a favor de las FARC y no de la institucionalidad colombiana. Este señor Morris le pasa lo mismo que a la señora Tocarruncho en cuanto al apellido. El apellido de él no es Morris, es otro, pero se cambiaron el apellido. La señora Tocarruncho se cambió el apellido Tocarruncho por Springer, porque le suena más cachezudo. Entonces este señor Morris se escuda en su condición de periodista, lo dice el presidente Uribe, para ser difusor del terrorismo. Y este señor Botero ha tenido una larga participación en todo lo que sea difusión propagandista de las FARC. Por esos mismos días que ocurrió el secuestro de los 13 contratistas, fue cuando ocurrió el secuestro también de los diputados de la Asamblea del Valle, y al otro día ya estaba el señor Botero hablando con Alfonso Cano en algún lugar de Colombia, como dicen ellos, en las montañas de Colombia, para saber por qué los habían secuestrado. Y es cuando Alfonso Cano le dice que tenían cuentas pendientes con la justicia revolucionaria por el desvío de recursos públicos. Entonces, esto coincide, esas declaraciones del presidente Uribe coincide con las fotos que vemos ahí. Ahí están los 3 contratistas secuestrados, les colocan uniforme camuflado del que usaba antes el ejército, les organizan una mesa para dar una especie de rueda de prensa, y adivinen a quién le dieron la rueda de prensa: al señor Botero. Botero llegó allá porque es que él es el investigador que sí decía la verdad del conflicto. Y entonces el señor Botero manipula la entrega de unas cartas que le suplican los estadounidenses que le lleve a su familia, y aparece ese día en el escenario, ya en el monte, la terrorista holandesa Tania Niemeyer. Nadie sabía, con excepción de algunos miembros de inteligencia, quién era ella. Y lo único que dice el señor Botero en su informe es que hay una muchacha que habla muy bien inglés. O sea, da a entender que es una guerrillera colombiana y que le servía de traductora, pero en ningún momento la enfoca en las cámaras, sino se escucha la voz de ella entrevistando. Y ella ahí, en ese momento, aprovecha para advertirle a los 3 norteamericanos que si el gobierno de George Bush no negocia en tanto tiempo la liberación, los van a fusilar. Y de esa manera los intimida y los aterroriza. Uno no entiende, o no hemos entendido hasta este momento, si toda esa información está en una corte federal y los 3 estadounidenses declararon contra ella, ¿por qué no la han pedido en extradición? Esta delincuente está en este momento aquí en Colombia. Le pagaron una carrera de ciencias políticas en la Universidad Javeriana, y el cuento es que no puede salir de Colombia porque todavía la JEP no le ha resuelto su situación jurídica. Y hasta hace poco se casó con bombos y platillos aquí, como si no hubiera ocurrido nada. Entonces, lo resaltante de ese hecho es que es la primera prueba de supervivencia que el señor Botero les da, los humilla, como dice alguno de ellos en el libro, que le piden el favor que le lleve una carta a un familiar, y Botero les contesta displicentemente: esperemos, tiene que esperar a ver qué decide el comandante Hoy, porque él es el que decide qué va a pasar con ustedes. O sea, en esa situación tan difícil. Y Botero intencionalmente les ha llevado unos periódicos viejos, y finalmente viaja hasta Estados Unidos, lleva las cartas y monta el segundo show, que era poner a la terrorista holandesa como
la Juana de Arco, que ha llegado aquí a Colombia y más adelante hace otro publirreportaje a las FARC con el mismo argumento de que estaba favoreciendo era la información verídica, pero curiosamente, pocos días después de ese publirreportaje, en el campamento donde cayó hoy, o cayó Jojoy en ese mismo campamento, entonces para las FARC les entró mucha sospecha de que de pronto hubiera sido el señor Botero el que los había traicionado. Pero volviendo al cuento, esa es la razón por la que el señor Uribe les dijo a estos periodistas que estaban allí, era haciendo difusión a los criminales y no cumpliendo con su tarea de informar. Mi coronel, ¿cuáles aspectos resaltan en el publirreportaje de Jorge Enrique Botero a favor de las FARC con la extraña visita de Marlene Orjuela al sitio de tortura de los secuestrados? Pues la visita de Marlene Orjuela sí es extraña, y lo mismo de Botero, porque Marlene Orjuela ni era periodista, ni era afectada directa del conflicto, ni las FARC le han causado ningún daño, pero tenía mucha facilidad de llegar a estos sitios y se inventó una organización, una ONG que supuestamente luchaba por la paz en Colombia y todavía existe por ahí y ha recibido recursos nacionales e internacionales para hacer esa actividad. Lo cierto es que se aparecieron Botero y ella allá en estas jaulas horribles que tenía el mono Jojoy en las selvas de la Macarena, donde tenían torturando a los secuestrados, como los vemos ahí, todos hacinados y encadenados como si fueran animales. Y aquí vemos a Jojoy con su barriga prominente subido sobre una especie de tarima, diciéndoles que ahí se van a quedar hasta cuando el gobierno Uribe ceda. Y fue muy famoso el video que publicó el señor Botero en la propaganda, cuando el sargento Salcedo enfrenta al mono Jojoy y le dice, bueno, si usted tiene alguna prueba de que yo he cometido algún delito y usted lo considera que eso es para fusilamiento, fusíleme, pero no nos torture más. Y entonces cuando el mono Jojoy le dice que eso es un tema que tiene que hablar es con el gobierno nacional, que con él no habla de ese aspecto. Y se paseaba como si fuera el dueño del mundo por frente de ellos, con una toalla igual que Tiro Fijo, ahí lo alcanzamos a ver, y dos bandidos detrás llevándole ponimalta porque era diabético, tenía que estar consumiendo a cada rato bebidas, pues él era diabético y no se cuidaba, hacía lo contrario, entonces se consumía muchas bebidas azucaradas. Y aquí también se resaltó que la señora Marlene Orjuela apareció diciendo que como ella había un familiar de ella que ha sido secuestrado antes por las FARC, ella estaba empeñada por la paz de Colombia. Todas esas pruebas las publicaron en el canal Caracol como si fueran un gran logro periodístico, y lo que causó fue la repulsa mundial porque quedó para la historia como si fueran los campos de concentración nazi. Pero si ustedes miran el informe del señor de Rux, con todo el despliegue mediático que tuvo esto, no se menciona en ninguna parte este hecho tan abominable y tan atroz. Y ahí estaban los americanos, ¿no? Siga. ¿Cuáles eran los rasgos de comportamiento de Emilio Mendoza, alias Martín Sombra, también conocido como el carcelero de la FARC? Este delincuente es otro que ha dado para hablar y sigue dando para hablar, porque es un criminal cuya morbosidad y cuyo desparpajo no tiene límites. Este delincuente entró muy niño a la guerrilla, según él, porque le asesinaron los familiares en el Tolima y se vinculó a las estructuras de Tiro Fijo. Fue muy cercano a Tiro Fijo y creció allí en el monte, muy cerca a todo el desarrollo que han tenido las FARC. Pues era un hombre de absoluta confianza del mono Jojoy y de Tiro Fijo, solo que es un tipo rudo,
tipo ordinario, mal hablado, pero de una perversidad y de una capacidad de odio y de criminalidad que eso daría para una película de terror que hacen en Hollywood. Entonces, cuando se necesitaba a alguien que tuviera mano de hierro y que no le temblara el pulso para asesinar hasta los mismos guerrilleros, que se respondiera porque los secuestrados no se le fuera a volar ninguno, y ni que los guerrilleros fueran a tener connivencia con los secuestrados, el mono Jojoy inmediatamente lo escogió a él. Y entonces con cualquiera de los secuestrados que ustedes hablen, son unos testimonios aterradores de la manera tan humillante como los tenía. Y este fue el que se ideó, porque la guerrilla utilizaba era lo que llamaban el nudo guerrillero, que era un amarre al cuerpo y un nudo al cuello. Si la persona intenta salir corriendo, se ahorca. Eso era ya histórico y lo utilizaba Tiro Fijo, y este lo había utilizado también con otros secuestrados. Pero entonces, por el riesgo de que en la selva alguno se cayera y se ahorcara, este fue el que les propuso el de los candados al cuello con cadenas, y se lo aprobaron. Entonces, el tal Martín Sombra, que el nombre de José Luis Mendoza, se caracterizó por las humillaciones más grandes, y la que más se le enfrentaba era Ingrid Betancourt. Entonces, como era mujer, se contenía un poquito en el maltrato, pero varias veces la encadenó a los árboles, e inclusive hay una foto de Ingrid Betancourt muy desgastada. Conmovió a todo el mundo, porque se le había enfrentado a este bandido y la encadenó como un animal a un árbol, y la separó de los demás del grupo. Entonces Ingrid dormía encadenada, amarrada a ese árbol, alejada de los demás, y eso, este tipo no lo conmovía para nada. Él mismo cuenta, y lo ha contado, cómo ordenó con una cuchilla de afeitar que le hicieran la cesárea a Clara Rojas cuando quedó embarazada de un guerrillero, y, y que el niño nació con un problema en un bracito porque pues en la oscuridad de la selva y con linternas y con una cuchilla de afeitar hicieron la operación para que naciera ese bebé. Y esto tampoco lo conmovía este delincuente, y fue el que decidió que el niño se lo entregaran a unos cómplices de las FARC, y este cómplice de las FARC estaba en pésimo estado de salud, rodeado de chinches y en una covacha. Lo que hizo fue traerlo y entregarlo al bienestar familiar, y ya la historia la conocemos. Pero además de los crímenes que confiesa, o que este no ha contado y han contado los secuestrados, ahora que está en la JEP ha comenzado a hablar, y las atrocidades que cuenta son impresionantes. Que él le encargó Jorge, José el Mono Jojoy, y Manuel, como le decía Tiro Fijo, le encargaron que entrenar a unos niños para la guerra, y él los enseñó hasta a comer carne humana, a tomar sangre, porque esa era la forma de sangre humana, esa era la forma de volverlos violentos, y de ahí salieron muchos de los pisasuaves que hoy en día son escoltas de los honorables senadores de las FARC. También cuenta que Alfonso Cano ordenó que gran parte del dinero fuera escondido en Suiza para favorecer a su familia. Y sigue contando, y cada vez que habla levanta unas polvaredas impresionantes. Otra vez destapó algo que en el informe de la Comisión de la Verdad pasa de agache, y es que este delincuente dijo y fue y entregó el sitio donde las FARC tenían unas fosas colectivas en la Macarena Meta, donde había campesinos, raspadores de coca o raspachines, y guerrilleros que ellos mismos asesinaron aplicándole lo que llamaban la justicia revolucionaria. Y en esa tumba encontraron más de 250 cadáveres, y ahí no se escucha ni a los derechos humanos, ni a la JEP, ni a la Comisión de la Verdad, nadie contando. Y este bandido ha sido de frente lo que cuenta. Ahora, otra actitud de este delincuente es que él dice que las FARC lo dejaron solo. Él tantos años que tuvo de lealtad con ese grupo, y que mientras estuvo preso no le dieron ningún apoyo, y que en la cárcel fueron otros presos los que lo ayudaron, pero no las FARC, y que él seguirá contando la verdad hasta sus últimos días. Entonces, la opción de Timochenko, de la mujer de Tiro Fijo, y todos los que tienen toda esa cantidad de pecados y delitos a sus espaldas, es que el tipo se volvió loco,
como ya tiene más de 80 años, entonces dicen que es un loco, que eso no es cierto, que todo lo que dice es mentira, pero el tipo sigue contando cosas. Jefferson Beltrán, el periodista, el segundo de Claudia Guisati, lo ha entrevistado varias veces y ha publicado cosas atroces, pero nada que eso entra ni a la Comisión de la Verdad, ni en la misma JEP va y cuenta, pero de ahí no pasa. No toman ninguna acción contra los bandidos de las FARC con todo lo que él cuenta. Entonces la personalidad de Martín Sombra, un personaje siniestro y bastante sui generis. Mi coronel, ¿cuál fue el testimonio de Luis Eladio Pérez acerca de los 3 estadounidenses secuestrados y cuál ha sido la presunción de Pérez que haya sido liberado antes de que los demás secuestrados por las FARC? Pues ahí se juntan dos cosas. Una, que no hay ninguna razón lógica para que el señor Pérez haya sido dejado en libertad, inclusive antes que Ingrid Betancourt, con quien tuvo por allá su romance extraño en la selva. Porque pues se sobreentiende que la joya y la corona, como Ingrid ha sido candidata presidencial y era tan mediática, y la mamá no paraba todos los días de hacer bombo por los medios de comunicación en distintas partes del mundo, y Piedad Córdoba le hacía la segunda, o viceversa, le hacía la primera y la señora hacía la segunda, voz del coro. Finalmente fue liberado el señor Pérez, y fue liberado con un espectáculo hecho por Chávez y por el señor Rodríguez Chacín. Y en lo primero que salió a decir fue eso, que los 3 contratistas americanos estaban mal de salud, que tenían problemas de la columna, que uno había tenido unos problemas gástricos graves, que los había picado los mosquitos que llaman o la leishmaniasis, que llaman el mar de Chagas, que uno de los 3 tenía problemas en una rodilla por el accidente, y contó un montón de cosas. Pero siempre quedó la sensación, porque salió fue a defender a las FARC y a presionar al gobierno Uribe y atacar al presidente Uribe, que era el responsable de que estuvieran todavía en la selva, y decía que se estaban pudriendo era por culpa de Uribe y no por culpa de las FARC. Entonces el presidente Uribe, que ya tenía en ciernes el trabajo de la Operación Jaque, tranquilamente decía ante los medios de comunicación que había que entenderlo porque estaba afectado por la presión que vivió en la selva. Lo cierto es que Uribe lo mantuvo a raya durante su gobierno y no le dio ninguna trascendencia, y durante ese periodo él demandó al Estado por 7.000 millones de pesos, igual que hizo Ingrid Betancourt. Cuando salió a Ingrid, como se le vino el mundo encima y la llamaron desagradecida y todo, tuvo muchas ofensas, entonces retiró la demanda. Este señor siguió con la demanda y le pagaron toda esa suma de dinero, y además Santos lo nombró de embajador en Venezuela, y allá terminó abrazado con Chávez y con Maduro y con los mismos bandidos de las FARC que se movían por esa zona. Entonces algunos decían que era el síndrome de Estocolmo, y otros decían que era su militancia ideológica, y otros decían que era un politiquero oportunista, pero que finalmente se rumoró que lo que pasa es que como las FARC le perdonaron la vida por lo que supuestamente le iban a cobrar, por lo que decía Alfonso Cano, entonces terminó, fue favorecido y la suerte le ayudó. El hecho es que fue muy cuestionable la conducta de este señor, porque nunca le dio un agradecimiento al gobierno colombiano, siempre dijo que eran gracias a Chávez y a las FARC que él estaba libre. Pero contó ese caso, o esas tres situaciones de los 3 contratistas, en qué condiciones se encontraban. ¿Cómo describió el Diario de la República la liberación de los 3 estadounidenses en la Operación Jaque? Pues cuando ocurrió la Operación Jaque, fueron muy pocos los medios que le dieron trascendencia a esto. Aquí vemos a los contratistas bajando del avión, los 3. El último de los 3 lleva una gorra camuflada de soldado. Los otros 2 ya están de civil completamente, y los acompaña un militar mientras desembarcan de un avión de la Fuerza Aérea aquí en Bogotá para seguir el vuelo hacia Estados Unidos el mismo día. Entonces lo que hace el periódico La República es que resalta que nadie los mencionó en todo ese despliegue mediático que se hizo, tanto
en el aeropuerto de Bogotá, como en la casa de Nariño esa noche, llena de periodistas tomándoles testimonios y fotografiándolos, y todavía con las prendas, con las botas de caucho y como han salido de la selva, contando lo que había ocurrido durante el secuestro. Nadie los mencionaba, entonces el diario La República relata brevemente que cómo ocurrió, cómo lo llevaron para Estados Unidos y cuál era el acuerdo que tenía Colombia con Estados Unidos para que inmediatamente los liberaran, fueran embarcados hacia ese país y llevados a un hospital de nivel superior allá para que les hicieran todos los análisis físicos y técnicos y psicológicos acerca de qué problemas podrían tener luego de 1967 días de cautiverio y de tortura psicológica por parte de los bandidos de las FARC. Adelante, mi coronel González. Bueno, Vicencio, parece que se le cayó la señal a mi coronel González. Ya, mi coronel. ¿Cuáles son la suerte corrida por los terroristas Diego Navarrete en una corte de Estados Unidos por el secuestro de los 3 contratistas estadounidenses? Pues este delincuente fue capturado y llevado a Estados Unidos, y allá una corte de la Florida, de Tampa, Florida exactamente, lo condenó a 27 años de prisión. Ese quedó detenido. Aquí vemos a los 3 contratistas en el avión hablando con el embajador Bromfield luego de la operación. Y los 3 contratistas declararon contra este Navarrete porque fue uno de los que los tuvo secuestrados. Esto ocurre en el 2015, o sea, 7 años después de la operación Jaque. Ya este bandido tiene 43 años y ante tantas pruebas el fiscal Chenin Phillips lo condenó a 27 años y el terrorista confesó que él había participado en el secuestro y sobre todo en tenerlos en las torturas, en las jaulas y todo eso, y por eso fue condenado. Los demás bandidos que en Colombia fueron condenados por eso ya están todos en la calle, porque aquí con el pacto FARC-Santos quedaron por fuera, no este mismo otro que sí, o este otro, perdón, este otro delincuente que ese sí no ocurrió la misma suerte. ¿Cuál fue la decisión de un tribunal federal de Tampa, Florida, acerca de la indemnización de los 3 terroristas con los bienes incautados a los narcoterroristas de la FARC? Pues el tribunal de la Corte del Estado de Tampa, la misma que condenó al delincuente que ha participado en el secuestro, ordenó que todos los bienes que se incauten a las FARC o de todos los bienes que se incauten a las FARC que tenga incidencia en Estados Unidos inmediatamente debe pagarle una indemnización de 318 millones de dólares a los 3 contratistas. Y de paso, afectan el dinero de los narcos y se vinieron lancen ristre contra unos venezolanos narcotraficantes del régimen de Maduro y de Chávez que tienen relaciones con las FARC. Y como la justicia de Estados Unidos es permanente, hasta el último día que estén vivos estos 3 señores, mientras se le incaute algo a las FARC por parte de la justicia de Estados Unidos, de ahí se completarán los 318 millones con la actualización a que haya lugar, porque la justicia ya se cumple o se cumple, algo que no ocurre en Colombia. ¿Cómo resalta Fundel la memoria de los niños víctimas de la crueldad y la sevicia de la FARC, y en este caso específico con el secuestro y cautiverio de por narcoterroristas de la FARC de Thomas Hall, Kellen Stahl y Mark González, 3 contratistas estadounidenses en febrero de 2003 en el departamento del Guaviare, rescatados tras más de 6 años de secuestro en la sonada operación Jaque de las fuerzas militares en julio de 2008?
coronel, al término formal de cada episodio de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado que realiza nuestra fundación, usted siempre hace un balance puntual de reflexiones respecto a los hechos que analizamos a diario en este espacio de opinión y estudio científico de la violencia comunista contra Colombia. ¿Cuáles reflexiones estratégicas tiene hoy respecto al secuestro y cautiverio de los narcoterroristas de las FARC, de Thomas Howes, Keisa Tansel y Mark González, 3 contratistas estadounidenses, en febrero del 2003, en el departamento del Guaviare, rescatado tras más de 6 años de secuestro por las fuerzas militares en julio de 2008? Bueno, pues como en todos los eventos que aquí analizamos, siempre llegamos a una conclusión que es muy clara y concreta. Tanto la dirigencia política como los medios de comunicación que han cubierto este conflicto armado por tantos años, como la academia, los docentes universitarios e inclusive centros de análisis político, siguen desconociendo el plan estratégico de la FARC. No lo entienden, no lo han comprendido, no le ponen cuidado. Cuando algún comunicado militar o algún militar que conoce este plan lo menciona, en alguno de estos escenarios pasa como un elemento más, pero no se ha entendido ese plan estratégico. No han comprendido que hay una retaguardia estratégica en la Orinoquía y la Amazonía, que hay una financiación allí con el narcotráfico, unos campos de entrenamiento, unas escuelas ideológicas y toda una línea de difusión desde lo estratégico hacia lo táctico, y que todas las cuadrillas cumplen unas misiones tácticas muy precisas atadas a un plan estratégico regional de cada bloque, y que estos secuestros eran parte de ese plan estratégico que ha sido muy bien refinado en diferentes conferencias guerrilleras y que ha puesto el país en jaque. Pero cuando se nombra que la trascendencia de la 8ª y la 9ª conferencia guerrillera, y hasta están los documentos en internet que pueden consultar, a nadie parece interesarle eso, y por ahí de vez en cuando algún estudiante universitario hace una tesis de esas que nunca leen los profesores y las califican para otorgarle los diferentes títulos y las publican en internet. Lo mencionan, pero no llegan a la profundidad, sino siempre lo tratan es como temas paralelos, como temas anexos, como relaciones de una cosa con la otra, pero no se enfoca la profundidad de lo que se persigue. Es que ni siquiera se enlaza bien la relación del Partido Comunista con las FARC, sino siempre se maneja la mentira de las FARC, que fue una reacción de unos campesinos contra una agresión del Estado. O sea, le dan la razón al discurso de las FARC y de paso les enmascaran sin querer queriendo el plan estratégico. El otro es que hay un creciente olvido de todas estas acciones. Ya esto ocurrió hace 20 años a jóvenes que ni siquiera habían nacido en esa época y que ahora son furibundos petristas. Tenían 4 o 5 años cuando ocurrió la operación Jaque, y entonces no van a actuar en ese sentido. Me disculpan un segundito aquí. Bueno, retomo. Entonces decía que son acciones terroristas que se cometieron en ese periodo, que los jóvenes que en esa época no habían nacido o que estaban muy niños cuando ocurrió la Operación Jaque ignoran todo esto que sucedió, y por eso son furibundos petristas. Y lo mismo mucha gente que ya eran inclusive adultos, pero que como andan pensando en otras situaciones, en otras
vivencias o que les importa muy poco lo que ocurre con el país. Hoy tienen 40 años y lo único que dicen es que la dirigencia política tradicional no hizo sino cometer errores y que todo el señor Petro está salvando al país y que hay es que ayudarlo. Y le echan la culpa muy fácil, que toda la culpa de lo que ha ocurrido en Colombia la tiene Uribe. O sea que si van a decir quién era el que descubrió América, también le echan la culpa a Uribe. Hay otro desconocimiento total que es intencional en muchos casos y es la relación de las FARC con el narcotráfico y con el Partido Comunista colombiano. Nadie entiende por qué durante todo ese periodo o durante toda esta época de violencia comunista contra Colombia, el Partido Comunista siempre sale indemne, nadie lo menciona, y todos sus cuadros políticos, sus documentos, el periódico Voz Proletaria o Voz, es como si fuera el órgano de difusión ideológica de las FARC, y hablan de frente allí, ustedes miran cualquier documento y es exaltando a los terroristas, le hacen homenajes a la memoria del Mono Jojoy, de Tiro Fijo, de Jacobo Arena, de todos los delincuentes que le han causado daño al país, pero como hay libertad de prensa y ellos siempre alegan que son perseguidos, que quien les diga algo los está poniendo ya una lápida en el cuello, entonces no pasa nada. Y con el narcotráfico sí que es cierto. Todo el mundo sabe que son narcotraficantes, pero y hasta ellos mismos dicen que han recibido dinero del narcotráfico, pero que no son cartel de drogas. Y hay encarcelados en Estados Unidos delincuentes de las FARC por narcotráfico, pero no pasa nada. Y en el informe de la verdad, supuesta verdad del señor de Rum, lo que dice es que hay unas economías de coca en media página, ya con eso resumió todo el tema. Del Partido Comunista no nombra nada en todo el recorrido. En todo el libro no lo nombra. Hay una amplia red urbana de las FARC en todo el país que es la que facilita que esas cuadrillas tengan la logística y tengan el apoyo político, el apoyo psicológico, la asistencia para enfermos, para llegar en las ciudades, para trasladarlos de un lado a otro, vehículos con caletas. Y eso tampoco se menciona en el informe de la supuesta Comisión de la Verdad. Durante esa época se constituyó gran parte de la Amazonía y la Orinoquía como el corazón geopolítico del secuestro. Y los tres ciudadanos estadounidenses estuvieron allí con los colombianos y eso tampoco se menciona en el informe de manera más clara y precisa. Todo ese drama que se vivió en el secuestro, porque fueron dos secuestros paralelos. El uno, el financiero, el extorsivo, que fueron muchísimas las personas que ya hemos visto aquí las cifras que presentaba la ONG de País Libre, eran impresionantes, de 5.000, 6.000 secuestros al año en esa época. Y también hemos visto aquí cuántas personas estuvieron secuestradas para hacer canjes de terroristas presos. Y finalmente el señor Santos terminó arrodillándose y sacándolos a todos de la cárcel y no pasó nada. Esa manipulación externa del secuestro que hicieron los gobiernos comunistas del continente es impactante. Ahí estaba el gobierno de Argentina, de los Kirchner, estaba Lula, estaba el obispo de Rojo del Paraguay, estaba Rafael Correa, Hugo Chávez, Daniel Ortega, la dictadura cubana y otra cantidad de personas relacionadas con la liberación de estas secuestrados de manera manipuladora, esa es la verdad. E inclusive hasta el presidente Sarkozy y un señor Villepin, que era el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, que se decía que tenía una relación sentimental con la hermana de Ingrid Betancourt, legitimando a los delincuentes en Colombia y hasta ofreciéndoles oficinas en París. Luego, cuando ocurrió la operación Jaque, el presidente Uribe fue cortante y directo con un delegado de la Unión Europea que habían enviado desde allá a que sirviera de mediador a ver si liberaban a los secuestrados, y Uribe le dijo de frente que él no era ningún mediador, sino que era un facilitador de la imagen de las FARC, y el tipo tuvo que irse de Colombia porque
el gobierno nacional no le dio más reconocimiento. Y también vemos a periodistas nacionales y extranjeros prestándose para ese show. En ese mismo periodo fue cuando las FARC lanzaron la última etapa grande de reclutamiento de estudiantes y campesinos. No es que lo hayan suspendido, lo siguen haciendo, pero esta vez fue muy masivo en todo el país y era muy evidente. Entonces, cuando ocurrió el pacto FARC-Santos, muchos de estos jóvenes eran menores de edad y fue cuando descaradamente los escondieron en los campamentos y esperaron hasta que cumplieran los 18 años y decían, es que sí hay aquí unos menores que los estamos cuidando porque no tienen a dónde irse, pero vengan y revisen que ya la mayoría son de 18 años, pues claro, porque han estado ahí encerrados en campamentos que eran para 6 meses y ya van a cumplir 7 y 8 años y ahí viven haciendo organización comunista. Y esa ofensiva estratégica de las fuerzas militares fue fundamental gracias al apoyo recibido de Estados Unidos y a la voluntad del soldado colombiano, que es indoblegable y que contra viento y marea lucharon para sacar el país adelante y evitar que el terrorismo se quedara. Pero igual que en esa época, como está sucediendo ahora y sucedió antes, siempre resaltamos estas tres cosas: los nexos internacionales con ONGs, con gobiernos proclives que tratan de legitimarlos, la acción terrorista permanente para presionar al Estado y siempre hablando de diálogos, y se vuelve un círculo vicioso que opaca intencionalmente los puntos anteriores y es como si todo lo que hicieran hubieran hecho estos bandidos y sus contactos clandestinos no fueran dañinos y deteriorantes para el país. Coronel, Bueno, sí, mi coronel, adelante. mi comentario para el día de hoy. Con el fin de minimizar las terribles culpas de los grupos terroristas en Colombia, el sacerdote jesuita Francisco de Rux omitió premeditadamente la narración de la crueldad desplegada por las FARC, con el delito de masacrar y secuestrar en condiciones inhumanas a cualquier persona que cayese en sus garras, tanto colombianos como extranjeros. En el caso tratado en este episodio de hoy, donde fueron rescatados del secuestro un grupo importante de colombianos y norteamericanos por medio de una valiente operación de las fuerzas militares. Dicha omisión en el llamado informe de la verdad no tiene otra explicación que la de una simpatía de sus autores adoctrinados en las violentas ideologías comunistas, quienes han pretendido implantar formas de gobierno en distintas partes del mundo con el uso de la fuerza, donde han sido rechazados, y en nuestra nación propaladas sus ideas por el malvado Partido Comunista, ya que por la misma naturaleza violenta de esas doctrinas no han tenido otra posibilidad de ganar aceptación en el contexto mundial por medio de la adopción voluntaria. Desafortunadamente, algunos miembros de la Iglesia Católica han caído en su entramado con el que han engañado a miles de seguidores en muchas partes del mundo. En nuestro caso, el Partido Comunista no ha escatimado ninguna forma de crueldad ni de crímenes contra el pueblo para obligarlo a la fuerza a aceptar tan satánicas ideas. Por esa razón, durante 200 años de república, las Fuerzas Armadas se han empeñado en contener los delitos que dicha doctrina ha inducido en las mentes de algunos de los colombianos por medio de la amenaza y el miedo, y haciéndoles creer que es el camino correcto para apoderarse de la riqueza colectiva en favor de su beneficio personal. Aún teniendo en contra el fuerte adoctrinamiento de algunos religiosos que también han sido víctimas de esa inhumana ideología, pero nuestras Fuerzas Armadas no han dejado de luchar. Además de la persistente influencia del sindicato de maestros que, aprovechando ese privilegio, lo han usado para conquistar las mentes de los jóvenes en contra del orden social y que después se convierten en combatientes terroristas contra nuestras Fuerzas Armadas. De todo esto se deriva nuestra larga historia del terrorismo y atraso cultural y económico, que de no haber sido por nuestras Fuerzas Armadas, ya la nación hubiese perecido por desgracia, para desgracia de todo el pueblo. Muchas gracias, mi coronel. Muy amable.
¿sí? Fuerzas armadas, soldados, policías, impidiendo que todos estos criminales cometan tantos delitos, pero nos queda aquí más claro, es que es toda una estructura, es un proyecto armado, un trabajo coordinado desde varios frentes, del cual el Estado colombiano y los gobiernos de turno no han respondido con la misma intensidad y con los mismos frentes, con los mismos campos de acción, sino que la institucionalidad ha operado en algunos casos insuficiente y en otros casos aislada, y no ha tenido una dirección coherente y articulada para enfrentar ese fenómeno. Adelante, Vicencio. Indudablemente, los bandidos de la FARC, con todos sus dineros, con todo lo que han escondido y seguirán escondiendo, no repararán nunca todo el daño que han hecho, no solamente a los colombianos, sino a muchos extranjeros. Cada día ocultan más, cada día se esparrama más todo este dinero, nunca van a presentar lo que debían que haber presentado. Ya, como hemos dicho en varias oportunidades, son generaciones que han vivido este dinero, que nunca lo han trabajado y que lo han ganado con las armas, con la extorsión, con las mutilaciones, secuestros y extorsiones. Este es un plan estratégico creado hace mucho tiempo y que ahora pues afianzado más con la impunidad de nuestra justicia. Gracias. Me quedo con lo último, impunidad de la justicia. Así es. Pues llegamos al fin de nuestro programa del día de hoy y los invitamos esta noche a continuar con el análisis que iniciamos anoche de temas estratégicos relacionados con la construcción de un proyecto político y el funcionamiento de un gobierno. Muchísimas gracias a todos y entonces les Gracias. Invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.